Esta semana el gobierno anunció cambios en el gabinete y además un recorte, el anuncio de un recorte presupuestal. ¿Cómo se relacionan las dos cosas? Y en todo caso, ¿cómo viene el recorte presupuestal por tercer año consecutivo? ¿Qué hay que esperar? ¿Solamente se compondrá del recorte al gasto de Pemex o tendrá que incluir también el gasto corriente del gobierno? De esto vamos a hablar hoy en Opiniones Encontradas. Soy José Buendía, gracias por estar con nosotros en este programa en el que todas las ideas se pueden cuestionar siempre que se debatan. Vamos a ver algunos datos de contexto y venimos a nuestro foro aquí a tener nuestro debate de hoy. El gobierno anunció cambios en el gabinete y una reducción del gasto público, particularmente en Pemex, al mismo tiempo. Ambos movimientos se originan en medio de la volatilidad financiera internacional y la caída de los precios del petróleo. Es así que el monto del recorte del presupuesto esperará a conocerse la reestructuración de la empresa petrolera nacional. Los industriales del país interpretaron los cambios en el gabinete como una estrategia para iniciar un rediseño de la seguridad social, así como una reestructuración de las finanzas públicas severamente afectadas por una caída de 70% de los ingresos de Pemex en el último año y medio. Al nuevo titular de Pemex, José Antonio González, se le reconoce haber superado la extrema debilidad financiera del IMSS durante su gestión. Ahora tiene el reto de enfrentar el enorme pasivo laboral de Pemex, su deuda, la caída de la producción y el peso de activos improductivos que tienen a la empresa en la peor crisis de su historia. Una situación no muy distinta tendrá que enfrentar el nuevo secretario de Salud, José Narro, con la también débil situación del sector por el aumento del peso de las enfermedades crónico-degenerativas en las finanzas públicas, en un país que en la próxima década comenzará a dejar de ser un país de jóvenes para ser de adultos mayores. ¿Cuánto puede alcanzar el recorte del gasto? ¿Cómo reestructurar la hacienda pública? ¿Cómo financiar la seguridad social y prepararse para cubrir el costo de enfermedades crónico-degenerativas? Posiciones. 1. Los industriales de la transformación dijeron que los cambios en el gabinete son un rediseño del sistema de seguridad social y una reconstitución de la hacienda pública. 2. Fabiola Ortiz, analista de Pemex para Standard & Poor's, indicó que el reto más importante es mantener la producción petrolera. A inicio del año, Moody's revisó a la baja la calificación de Pemex y advirtió sobre su inminente debilidad financiera y las dificultades para recuperar sus niveles de producción. 3. La Cámara de la Industria de la Transformación Nuevo León expresó sobre el nuevo titular de Pemex que en su responsabilidad en el IMSS dio pasos importantes en la reestructura financiera y ahorros indispensables para su difícil condición económica. 4. Durante la administración saliente de Emilio Lozoya, la producción petrolera de Pemex cayó 12% al pasar de 2.577.000 barriles diarios que tenía en diciembre de 2012 a 2.259.000 barriles en enero de 2016. El precio de la mezcla mexicana de exportación llegó a su máximo en junio de 2014 al alcanzar $102.41 por barril, para luego enfrentar la debacle que llevó a la cotización actual de $25.7. El endeudamiento neto de la empresa pasó de $6.1 mil millones a $15 mil millones en 2015. Le doy la más cordial bienvenida a este programa Opiniones Encontradas. Vamos a hablar de cómo viene, usted seguramente se lo está preguntando, a lo largo de esta semana lo ha de haber hecho, porque el lunes pasado el secretario de Hacienda anunció que vendría un recorte presupuestal, al mismo tiempo que se dieron a conocer cambios en el gabinete en dos puntos estratégicos, Pemex y la Secretaría de Salud, dos secretarías que tienen un peso importante dentro del presupuesto de la Hacienda Pública. Y para discutir sobre el tema, para responder o tratar de responder estas interrogantes, me da mucho gusto que esté con nosotros hoy aquí el senador Francisco Búrquez del PAN. Muchas gracias, senador. Muchas gracias por la invitación. Un saludo a todo el auditorio. Un placer, como siempre, tenerte aquí. Gracias y esperemos poder responder a tus preguntas, Pepe. Y además, no, pues seguramente que sí, por el seguimiento que tú le has venido dando a todo el tema del gasto público. Sí, pues ahorita realmente es una situación delicada, el entorno internacional, pero pues empieza a bajar el precio del petróleo desde hace un año y ni el gobierno federal ni Pemex se ajustan el cinturón. Le transfieren el problema a los ciudadanos con más impuestos y seguimos con deudas. Nomás dejamos el dato sobre la mesa porque es objetivo, eso no es incontrovertible. Cerca de 70% ha caído el precio del petróleo en los últimos 18 meses, es decir, poco más de año y medio. Las petroleras internacionales han bajado en promedio el 40% de sus gastos, de su nómina. Han reaccionado rápido, si no se mueren, Y Pemex igualito. Creo que subió un poco
el último año el gasto corriente. Bueno, pues ahorita nos vamos a meter a eso y sobre todo ver cómo va a impactar las finanzas públicas y el recorte que ya nos anunciaron, que es por tercer año consecutivo, ¿no? Sí, pero recortes cosméticos. Si analizamos, el presupuesto no ha bajado, ha subido el gasto corriente y ha bajado la inversión en casi un 20%. Pues me acompaña también, me da mucho gusto que esté con nosotros aquí Irene Hernández. Muchas gracias. Ella es socia de impuestos de Pricewaterhouse. Y Abraham Vergara, profesor académico, economista de la Universidad Iberoamericana. Gracias a los dos. Muchas gracias por la estar invitación. con nosotros. Y lo primero, para tratar de contextualizar un poco y entender un poco la lógica de los cambios, si hay o no una relación directa entre los cambios en el gabinete, Pemex evidentemente, y el Secretaría de Salud, dos áreas que están teniendo un peso importante en la hacienda pública, uno por el peso de las enfermedades crónico-degenerativas en el caso de la Secretaría de Salud, y otro Pemex, pues por lo que tú decías hace un momento, por la abrupta caída de los precios en el mercado internacional. Pues Pemex es una empresa tan grande, tan importante, que tiene la posibilidad de ejercer un riesgo sistémico al sistema financiero mexicano, bajar la calificación que se tiene sobre las finanzas públicas en un entorno difícil. Y en ese sentido yo veo muy positivos estos cambios, lo hemos venido diciendo ya por varias semanas, sobre todo cuando se dijo que iban a... ¿Positivos los cambios de los titulares? Sí, necesarios. Urgentes. La llegada de José Antonio González, la salida de Lozoya. Así es, y pues José Antonio González es reconocido como alguien que es un implementador, alguien que está acostumbrado a sacar empresas públicas en situaciones de crisis, a hacer reformas fuertes, ha estado en diferentes temas al respecto de electricidad o respecto de el IMSS, y antes en el ISSSTE, en fin. Aquí lo importante es que vaya con el mandato de resolver un problema muy serio de fondo que es Pemex, y no solamente librar los tiempos electorales, y que aguante, como él lo dijo, el IMSS. ¿Hasta cuándo aguanta? Hasta el 2018. Hasta que termine el sexenio. O sea. Bueno, entonces si eso vamos a hacer con Pemex, pues imagínense el que venga, ¿no? Entonces estamos pateando el bote pero enfrente. Entonces hay que exigir como sociedad civil que se entre a fondo en Pemex, que se acaben paradigmas y que resolvamos esta empresa que tiene la urgencia de hacer reformas profundas, porque ni cuando tuvo el petróleo a $100 tuvo utilidades. Es una empresa que no solamente no tiene capital, después de la bonanza más grande de más de 10 años en la historia del petróleo en el mundo, pues perdió su capital. No solamente perdió su capital, ya perdió todos sus activos y debe un 50% más. O sea, estamos bajo el agua, ahogándonos en Pemex. 7 meses sin pagar a los proveedores. ¿Cómo, desde Pricewaterhouse, consultora Irene Hernández, ¿cómo lo ven? ¿Cómo ven? ¿Sí ven que hay un riesgo sistémico que puede, digamos, tener como foco la debilidad presupuestal? Y también habría que decirlo, pues la caída de la producción de Pemex. Claro que sí, y totalmente de acuerdo con lo que comentas, y además déjame ampliar un poco el comentario en este caso. Pemex no es solamente el motor de que nos ha venido dando dinero por muchísimos años, era la caja grande, chica, mediana y de todo del país, sino que también es parte del desarrollo económico de muchas áreas. Donde ellos están, la gente que vive ahí, pues les da economía. Contratistas, proveedores, etcétera, ¿no? Los empleos que da. Si Pemex está tan mal, pues no hemos tenido ahorita un problema a lo mejor grave ya de tema social, porque a lo mejor todavía el irse a los Estados Unidos y que nos sigan mandando remesas a la gente que está ahí, pues puede paliar un poco el tema. Pero si seguimos así, evidentemente en algún momento puede haber una situación de crisis en esas áreas. Pero riesgo sistémico se refería el senador Burke digamos, a la hacienda pública. Sí, es que jala... No solamente, digamos, ingresos de Pemex, sino a todo el contexto del presupuesto. Yo creo que sí. Daba dinero hasta donde podía, era la parte que nos servía de soporte para endeudarnos más. Tan es así que está endeudado más del 50% de lo que tiene, y hoy de plano no le alcanza ni para pagar lo que incurre, ¿no? Sus costos mínimos. Abraham, ¿de cuánto puede ser el recorte? ¿Cuánto se necesita recortar el gasto del gobierno con esta abrupta caída del sector público? Yo creo que es una pregunta un poco esotérica, en el sentido de que
no sabemos cuál es el boquete. Es verdad que el petróleo ha venido bajando desde el año 2014, que no se ha podido hacer una reforma dentro de Pemex. Yo difiero un poquito en el que el nuevo titular de Pemex sea el correcto. Tiene un currículum envidiable. A mí ya me hubiera gustado estudiar en Harvard, en el MIT y todo eso. Pero yo, por más que rasqué, yo no encuentro mucha experiencia en el sector petrolero. Sí, qué bueno que haya estado en el IMSS, qué bueno que haya estado en el ISSSTE. Si aquí se va a meter en el tema de pensiones, de igualdad de todos los trabajadores, que todos cuando nos jubilamos a los 65 años. Estoy hablando todos, no nada más dentro de Pemex, sino todos los que trabajamos, en donde todos tengamos la misma visión de las pensiones y todo eso. Ah, maravilloso, pues, el señor tiene experiencia, ¿no? El doctor. Pero yo no encuentro una experiencia real en otro tipo de temas que tienen que ver directamente con el tema petrolero. Hay unas cosas que no están en sus manos, que hay una sobreoferta en el mundo de petróleo, no está en sus manos, él no puede hacer nada. Sin embargo, sí puede hacer ciertos mecanismos para que la dichosa reforma energética que tenemos años de estarle escuchando y que tenemos 3 años con este gobierno escucharlo. El recorte del gasto del secretario de Hacienda lo ligó antes que nada, o sea, el anuncio de cuánto va a ser el monto, senador, es a conocer de cuánto necesitan reducir el presupuesto de Pemex. Ya saben, el recorte en Pemex, ya sabemos que lo tiene que decidir su consejo de administración, pero ¿de cuánto crees que es el Pues boquete? nomás, mira, ¿cuánto le calculas? Vamos a medirlo en número de empleados. Pemex genera por empleado 16 barriles diarios. Las empresas internacionales 35. Más o menos coincide con la reducción de costo laboral que requiere Pemex. No vamos a hablar de situaciones sociales ahorita vamos a hablar de la realidad económica. Y si Pemex no sale adelante, son los contribuyentes, no el gobierno, porque a fin de cuentas son los contribuyentes los que van a estar obligados a invertir su dinero en una empresa que a nadie les preguntó a ellos, ¿no? Y para meterle dinero bueno al malo, o para un proyecto que no va a tener futuro, sino que nomás estamos pateando el bote para enfrente, pues yo no creo que sea justo para los ciudadanos. En ese sentido, Pemex tiene 150,000 empleados, debería de tener la mitad. De ese tamaño tiene que ser el recorte. Pemex tiene grandes deficiencias. A ver, se anunció ya un recorte de cerca de 10,000 trabajadores. ¿Te parece que tendría que extenderse hasta otros 60,000? Así de duro es, y es lo que están haciendo sus competidores. Y lo que no haga Pemex para salvarse, lo va a hacer la naturaleza en el futuro. Es como los dinosaurios, pues, ¿no? ¿Por qué se extinguieron? Porque no tuvieron capacidad de adaptarse. Hace un año que bajaron los precios del petróleo, entre 70 y 80% han bajado los precios del petróleo, y el monstruo, la montaña, todavía no se mueve. Caray, o sea, eso no puede ser. Pero todas las soluciones que yo veo para Pemex pasan porque el gobierno se salga de la administración. El gobierno todo lo que hace lo hace mal. O sea, ir mucho más allá de la reforma que acaban ustedes de aprobar en el Congreso. Claro, el pelo en la dejarlo sopa. como una empresa pública. El pelo en la sopa de esa reforma es que faltó reformar Pemex. Y Pemex no va a sobrevivir. Tiene unos pasivos contingentes tremendos por pensiones. El gobierno no puede ayudarle. El gobierno necesita que le ayuden. El problema es que el gobierno está ahorita envuelto en un modelo económico político fallido. Del 2012 a la fecha, cada mexicano está pagando 80% más de contribuciones fiscales. Eso es lo que le está costando a la gente el gobierno. El gobierno ha subido del 2012 a la fecha el 50% de la deuda directa. No vamos a hablar de los pasivos contingentes por pensiones, que esa es otra bomba de tiempo. Las finanzas públicas en estados, municipios y ahora en la federación están a punto del colapso. ¿Por qué? Porque si nosotros analizamos por qué existe el proceso de endeudamiento en los 3 órdenes de gobierno, es porque si no tuvieran el ingreso de nuevas deudas, no tendrían capacidad de invertir nada. La inversión en este año del presupuesto federal es de 700 y pico mil millones de pesos, pero las deudas totales son 800,000 millones de pesos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que los presupuestos públicos son solo para gasto corriente ineficiente, porque hacemos mal la seguridad
seguridad pública, la impartición de justicia, la educación, la salud y el combate a la pobreza, porque suben los pobres. En los últimos 2 años ha habido 2 millones de pobres más. Ahora, déjame tratar de seguir, digamos, concentrado en el asunto de Pemex. ¿Tú crees que se requiera un recorte de esa naturaleza para reformar la reforma interna, que se requiera además venta de activos? ¿De cuánto debe de ser la reducción? O el recorte para que la empresa, digamos, mantenga la viabilidad y logre mantenerse siendo competitiva a nivel internacional. Mira, yo creo que va más allá. Si el recorte se tiene que hacer productiva. Todos los competidores a nivel internacional están al nivel que dice el senador, o sea, no hay duda. Y ahorita peor, con la bajada del precio del barril, se están volviendo a configurar dentro del número de empleados que necesitan. Todo lo que hace una crisis en una empresa, pues hace que vuelvas a tomar en cuenta cuáles son realmente tu target de negocio, dónde vas a ir, en qué vas a invertir. Pero a ese nivel, 50% de reducción. Lo que pasa es que ninguna empresa creció con este número de empleados. O sea, estamos hablando de lo que hoy tendría que hacer Pemex para tener una competitividad con los privados, que nunca crecieron tan grandes, que ese también es un tema, ¿no? Y el otro tema que yo creo que a lo mejor no sé si abone, pero creo que sí dificulta todo esto de la transformación y que es un reto brutal, es transformar a Pemex, es no solo dividirlo y decir cuántos van a ser y qué va a ser quién, simplemente tiene que aprender a ser socio. La reforma energética le ha dado ese beneficio, le ha dado toda esa posibilidad de que sea socio, y déjame ponerlo en un lenguaje llano, tiene que venderse bien y tiene que ser socio y competir con los grandes, o sea, con los que están a su nivel. Pemex es la 10ª empresa más grande del mundo y tiene que lidiar con los 9 anteriores y los que le sigan abajo. Entonces, eso es lo que no hizo Lozoya, o por lo menos es lo que le critican a Lozoya. Hoy los empresarios están diciendo no solamente recorte a Pemex, la disminución o el recorte presupuestal general debe de incluir también gasto corriente. ¿Tú crees que ese es el alcance que debe tener este recorte? Creo que es necesario. Creo que ¿por qué? Si la gente que estamos por fuera, la gente que estamos de pie, hacemos esfuerzos en recortar nuestros gastos, en hacer nuestro esfuerzo por pagar nuestros impuestos, creo que se tiene que manejar los recursos del Estado de una manera eficiente, eficaz, en una manera rentable, aunque no guste mucho esa palabra, pero que sea rentable, que se eliminen ciertos niveles o ciertos puestos que a veces uno no entiende, que haya la mano derecha del director, que es el director, ¿no? ¿Para qué hay tanto asesor? Creo que es parte de ese gasto corriente que se tiene que ir eliminando y que se tiene que ir haciendo eficiente el uso de los recursos que a final de cuentas aportamos todos. Todos. Estoy seguro que tú coincides con eso, pero ¿de cuánto estamos hablando? Pues mira, Bueno, a ver, todo la bonanza petrolera la malgastamos, sabiendo que era un recurso no perdurable, que era un recurso que en algún momento dado se iba a acabar. Lo malgastamos en burocracia, en programas clientelares. O sea, yo te puedo hablar del enorme dispendio y desperdicio. Por eso, el año pasado inicié un programa a través de la plataforma, una iniciativa a través de la plataforma Change, se llamaba 50 menos de presupuesto a la clase política. Reducir a la mitad el presupuesto del Senado, donde yo estoy. Yo sé que se puede y no pasa nada, al contrario. 50% de la Cámara de Diputados, 50% los partidos políticos. Bueno, ahí no me metí todavía con el presupuesto público, pero yo todavía lo he dicho siempre y metí en septiembre con el acompañamiento de mi grupo parlamentario, porque traemos un enorme endeudamiento. O sea, ni siquiera nos conformamos con gastar lo que tenemos en el gobierno o malgastarlo, sino que además nos endeudamos como nunca en la historia. 800,000 millones de pesos es el endeudamiento de este año. Entonces tenemos que primeramente bajar el gasto para dejar cero déficit, o sea, no gastar más de lo que tenemos. Y en ese sentido presenté una iniciativa de cero endeudamiento. El endeudamiento en manos de los políticos siempre es malo, y cárcel para los políticos que hereden deudas, porque las deudas son impuestos, se van a pagar con impuestos futuros. Pues sí, la verdad es que la deuda ha subido y uno de los que ha salido a advertir sobre la situación ha sido el propio Banco de México, donde
pues ha sido muy claro decir, o sea, o hay un recorte, aunque no señala cifras, o hay un incremento de las tasas de interés, lo cual sería, pues, digamos que lesivo para el crecimiento de la economía. ¿Cómo lo ves tú? Yo estoy totalmente de acuerdo. Además, como que todo se conjuga a lo mejor en una situación bastante perversa, ¿no? Imagínate, por un lado tienes una baja brutal del precio del petróleo. Tu principal petrolero, la Petrolera de México, está en un proceso de reestructuración impresionante. Estás endeudándote, tienes problemas graves en otros lugares de endeudamiento excesivo, ¿no? En otros estados. Y luego aparte le subes las tasas de interés. Ay, no hablamos de esa, ¿eh? Qué peligrosa, qué bien, es otra amenaza. Entonces, se vuelve... esa la dijo Carstens con toda claridad, fue el primero en salir a decir hay que reducir el gasto porque cuando se te caen los ingresos 70%, no tienes más remedio que recortar. ¿Tú crees que pueda llegar a ser del mismo nivel el recorte del que ya tuvimos el año pasado? El año pasado estábamos hablando, ¿cuánto fue? Unos 120,000 millones, ¿no? No tengo el dato exacto, pero creo que sí está alrededor de por ahí. Creo que hay un punto... O más arriba. Yo creo que va a ser por ahí, pero hay un punto de lo que comentaba el senador. Por ejemplo, de cada 10 programas que existen, de estos programas donde se dispende el dinero, 4 no tienen un beneficiario directo. ¿Eso qué es? Eso significa que va a tirarse el dinero muchas veces, en ocasiones, en estados en donde vienen elecciones, en donde están elecciones, vamos a regalar teles, siendo que podíamos hacer programas más eficientes, donde el beneficiario sea exactamente el que lo necesita para salir. Y no estoy diciendo que nos volvamos asistencialistas o hagamos puro emprendimiento social, no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que seamos eficientes en el uso de esos recursos. Bueno, y ahí está la promesa que quedó en eso, lo del presupuesto base cero. Pepe, tú lo podrás ver. Me estás preguntando, 2 veces me has preguntado y no te he contestado de cuánto debe de ser la reducción en gasto. Te vas a asustar, por más que le busco el dato, no lo hallo. Una tercera parte del presupuesto tiene que bajarse. ¿Cuánto es eso? 1.5 billones de pesos de un presupuesto de 4.7. Y te voy a decir por qué. Porque el petróleo era el 40% de los ingresos del gobierno y ahora ya el año que entra sin coberturas va a ser del 10 al 15%. Entonces, nomás de ahí imagínate. La otra, tenemos que acabar el proceso de endeudamiento porque se nos van a colapsar con la subida de las tasas de intereses que nos dijiste, Irene. Entonces, son 800,000 millones. Ya con todas las deudas periféricas que tenemos ahí, que escondidas, son 800,000. O sea, puede llegar a unos 49% del PIB, ¿no? El endeudamiento. Sí. Son ahorita ya casi 50% del PIB, exactamente, y amenaza con sobrepasar el 60% si seguimos con este proceso. Entonces, la otra, entonces es tener cero déficit. O sea, en esta época, el mejor mensaje que podemos mandar, no tener déficit. O sea, gastar lo que tenemos. Pero además vamos a tener de este año al próximo año una bajada adicional de 400,000 millones de pesos porque el año que entra ya no vamos a tener coberturas. Hoy estamos con barril cubierto a $50, aunque ande a $20 el barril, ¿no? Sí, pero a ver, la verdad entonces es que, está muy serio. Hay sobre la mesa un par de cifras. Una, la que pudiéramos estimar de cuánto puede llegar a venir el recorte, unos 150,000 millones, que es cifras que ha manejado el gobierno, y lo que dice el senador Burke es 10 veces más, o sea, 1/3 del presupuesto. ¿Cómo valorar estas cifras, Irene? ¿Qué es lo que se necesita y qué es lo que se puede? Yo creo que los 150,000 millones, como lo manejó el gobierno, me parece alcanzable respecto a lo que tienen. 1/3 del presupuesto, no veo cómo. O sea, hacer un ajuste de este tamaño no veo cómo. Ahora, ¿qué hacer? Yo creo que hay de dónde. Más allá de recortar, digo, cuando no se tiene dinero, pues se tiene que hacer ahorros, o sea, no hay de otra. Pero lo que sí creo es que la reforma energética también le está dando elementos a Pemex, para que Pemex pueda salir a monetizar esos activos. Conocen el país, la geografía, etcétera, mejor que nadie. Pero creo que el tema de hacer alianzas, de hacer negocios... Entonces, a ver, junto con los recortes es deshacerse de algunos activos que no les estén sirviendo, monetizar otros activos y intensificar las sociedades con otras empresas. Y no a través de cómo me endeudo más, sino cómo realmente hacemos negocios y creamos valor y dinero para el país.
porque hay que solventarlo con algo, ¿no? Y yo creo que ahí es. ¿Cómo lo ves tú, Abraham? ¿Cómo valoras tú las cifras? Efectivamente, a ver, sí, imposible llegar a ese recorte del 1/3%, una tercera parte, imposible. Ojalá se pudiera, pero imposible. Creo que en verdad si se hiciera un programa paulatino, lo malo es que nos lo dijeron hace 3 años que iba a ser paulatino y como bien dice el senador, ese déficit de 0% que no ha sucedido. No, bueno, más bien ha crecido. Ha crecido. Dijo el presidente, se comprometió cero déficit. Y no lo ha cumplido. Y yo creo Los que más grandes de la no historia se va tenemos a- ahorita. Oye, Y creo que viene una problemática. O sea, ¿cómo vamos a sanear a esta institución? Bueno, a esta entidad, Pemex. ¿Cómo? ¿Cómo va a ser? Ojalá sea, como dice Irene, a través de esas alianzas, a través de ese aprovechamiento, a través de esa generación de valor agregado que tiene Pemex ahí, ese conocimiento, esas virtudes que tiene. El peligro sería a través de un mayor porcentaje de deuda, ya sea de deuda directa de Pemex o que Hacienda se endeude más y se lo eso es pase. justamente lo que señalaba el senador Burques, pero además de Pemex, hay otros rubros que preocupan mucho y estoy pensando en la Secretaría de Salud. Y estoy pensando particularmente en, bueno, primero, todo el sistema de seguridad social y las pensiones. Y en segunda, las enfermedades crónico-degenerativas, que ya incluso algún subsecretario por ahí en la Secretaría de Salud empiezan a hablar de un asunto de carácter, digamos, de seguridad nacional, por el peso que está teniendo, digamos, que entrarle a la cura de estas enfermedades. Mira, ¿Cómo ves todo tú? ello, fíjense, voy a poner peor, estás preguntando que te digamos puras malas noticias. No, ya me dijeron unas buenas. Sí hay manera de hacerlo a través de la reforma deuda directa, energética, sí, ¿no? yo estoy totalmente de acuerdo. Sociedades, sí. Estoy totalmente de acuerdo, Ajá. pero que no opere los socios que operen las partes de Pemex, no que las opere el gobierno, porque el gobierno, aparte de ineficiente, tiene intereses personales y políticos de coyuntura electoral y es un administrador muy corrupto. Entonces, yo voy a plantearte en este punto lo que es la bomba de tiempo de las pensiones. Así es. Si la deuda directa ya ahorita está alcanzando el 50% del PIB, y yo recuerdo en una reunión que tuvimos los senadores del grupo parlamentario del PAN, Carsten dijo, porque decíamos nosotros hace 3 años que estaba muy fuerte el proceso de endeudamiento, no se preocupen, se están gastando el colchón que hay. Cuando llega al 44% del PIB, entonces preocúpense. Entonces ya llegamos a casi el 50%. Bueno, él es el primer preocupado, ¿eh? Ya aceptó. Bueno, pues ahora las deudas contingentes por pensiones son de 120% del PIB, ¿eh? Esa es la medida que tenemos. Y la no muy bien calculada, pero que los diversos centros de investigación nos han pasado acerca de los pasivos contingentes por falta de reservas, cuando venga el envejecimiento y estas enfermedades catastróficas que tú estás hablando, es del 100% del PIB. Estamos hablando de que México tiene compromisos de 250% del PIB. Esto no es exigible en este momento, pero ya es un reconocimiento de adeudos. El presupuesto público, y por eso hemos venido diciendo que se tiene que hacer algo paulatino desde hace 3 años, pero no ha ocurrido. A ver, pero podrías decir que en el caso de salud, si el nombramiento de Narro es para ir a entrarle a ese problema, hace una reacción más rápida que lo que ha ocurrido en Pemex en el último año y medio, ¿o no? No va a poder. ¿No le reconocerías no va a poder porque haber reaccionado más rápido en el caso de salud? No va a poder porque, mira, el problema es el modelo económico-político que tenemos y que todos los partidos se han encargado de seguir, que es soluciones desde el gobierno, soluciones desde los monopolios públicos, son totalmente ineficientes. Necesitamos un nuevo modelo, un camino alternativo para este país, que significa limitar al gobierno para empoderar al ciudadano. Necesitamos que el dinero no esté en la burocracia, que el dinero esté en las manos de la gente para que activen la economía interna, en las manos de las empresas para que invierten y generen empleo y que la economía crezca. Necesitamos sistemas de autogestión ciudadana para la salud, para la educación y no depender de monstruos como Pemex. Si eso es así, digamos, Irene, no estamos solamente ante el recorte del gasto de Pemex, sino ante una reestructuración de la hacienda pública. Bueno, ¿Cómo lo están viendo ustedes desde la consultora? Mira, yo creo que todo ha sido una cadena.
todas las reformas, al ser estructurales, jalan el sistema y tienen que jalar la estructura. Entonces, evidentemente son más sensibles las partes como esta de salud, donde tenemos ya problemas arrastrando de muchos años, pero al tú modificar la estructura fiscal del tema de Pemex, modificar la forma en que va a hacer negocios Pemex, abrir el sector a otros, pues todo lleva un proceso, pero tu proceso de recorte de presupuestal llegó más rápido de lo que tú pensabas, ¿no? Entonces, Sí, bueno, es que nadie podía prever. Claro, que Bueno, esto pasara. Lo vimos desde los últimos 18 meses, pero no que llegaría tanto. Claro, el impacto ha sido muy fuerte, es la baja más grande que hemos tenido desde 1986. Entonces, espero que en 5 años todo cambie, ¿no? Pero hoy tenemos un problema. Si tú mueves la estructura de la base con todas las reformas estructurales que hicieron, pues se tiene que mover completa la estructura. El elefante no anda solito. Hay un cambio, digamos, en la Hacienda General, lo está pidiendo a gritos, no hay más remedio. ¿Es también una oportunidad? Es una oportunidad. Para que no todo sea negativo. No, sí, creo que sí es una oportunidad. A ver, tampoco todo ha sido realmente malo, ¿no? O sea, si quieres, pequeños destellos, pero han habido destellos en donde ha habido un beneficio y ha habido un cierto avance en el país. Es verdad que también esta parte internacional se ha visto afectada, ¿no? Totalmente en el país. La correlación que desafortunadamente se ha hecho entre petróleo y dólar, ¿no? Baja petróleo, dólar sube y entonces sale Banco de México, utiliza reservas internacionales, que al final de cuentas para eso son, y medio detiene el problema durante el día. De ahí que viene también Carstens y dice, a ver, espérate, ¿podemos hacer algo o tenemos la tasa de interés para seguir con este proceso de tipo cambio que no se nos vaya a... Arriba de 20, por eso ya nadie lo puede asegurar, incluso nadie hubiera asegurado el 19, hoy más de 20, quién sabe. A mí, por lo pronto, lo que sí ya me estoy pasando es de tiempo y les agradezco a los tres que hayan estado con nosotros, que hayan estado conmigo en este programa. Muchas gracias, de verdad. Muchas gracias al senador Búrquez, muchas gracias por haber estado con nosotros, Irene Hernández, Abraham Vergara y sobre todo... Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.